José Bonilla Pérez. Nací aquí en la Orilla Grande el 9 de junio de 1930. Vamos a empezar hablando de sus abuelos. El abuelo por parte de padre. Lo conocí muy poco. ¿Usted conoció a los 4 abuelos? Yo conocí a 2 abuelos, vamos, a uno. Padre de mi padre lo conocí pero muy poquillo. Yo era muy joven, pero lo conocí una mijita. Pero el padre de mi madre no lo conocí, porque murió con 61 años. El padre de su padre, ¿cómo se llamaba? Manuel Bonilla Aragón. Ya eso yo no lo sé dónde nació, pues como ya yo no. Pero nacería como entonces era aquí en la Orilla Grande. ¿Sabe a qué se dedicó él? A la agricultura. Agricultor, ¿qué era? Tierras que tenía suyas propias. No de otro. No, él tenía tierra y él las labraba y él las apañaba ¿Y sabe usted qué tipo de cultivos tenía? Pues entonces había higo y uva, y también había aceituna, porque tenía campo de las de 2 o 3 clases. Tenía uva y tenía higo y aceituna, y cereales también, porque él tenía tenía alguna finca, ¿no? Y entonces pues era un hombre que y no sabía leer ni escribir, según mi padre me decía, ¿no? Pero luego era un hombre que juntó perras, porque era muy mirado, por lo que fuera así, ¿no? Y trabajando siempre en el campo, pues se hizo de tener tierra. ¿Le han contado alguna anécdota de él? No. Mi padre trabajaba con él mozuelo y luego ya cuando se casó, mi padre pues ya le dio, mi abuelo, le dio tierra para que él también las labrara y las apañara. Entonces su abuelo era más bien de clase económica alta, media, baja. Media. Mi abuelo trabajaba para él y para sus hijos. ¿Contrataba jornalero? Sí. Hombre, en el tiempo de cavar las viñas, como se llamaba, pues tenía que meter obreros para cavar las viñas. Y sus hijos también, que tenía 4 hijos, pues también trabajaban con él. Luego en el tiempo de los higos y de la uva, de la recolección, también tenía que meter obreros porque tenía mucha uva y muchos higos. Es que entonces eso era el campo entero de viñas y de higueras, y hoy se ha perdido la viña y las higueras. Porque la situación nos ha llevado a ese sitio, o se han perdido las higueras porque ya las viñas también. ¿Y qué era la viña más precisa? La uva la llevaba a la Piza, a Málaga, a la Piza, para hacerlo vino. Entonces la llevaban con bestias la llevaban. Él tenía 3 bestias y todas las noches o todos los días salía con las 3 bestias cargadas para Málaga, y al otro día otra vez las bestias cargadas otra vez para allá. Y la que no, se hacía paza. Y las pazas luego se vendían también para las faenas que había, faena de uva, de paza. Sí, la faena aquí, había una faena que yo fuera conocido, que decía de Ronco, y estaba también de Domiro, pero mayormente el que compraba las uvas era el Ronco, que les hacía la faena de la uva. Eso ya seguramente esa paza la pisaban, ¿no? La pisaban y le echaban más líquido o menos para hacer a lo mejor la coñac o para hacer otra cosa por estilo, ¿no? O el vino dulce, ¿no? Que también el vino, que decía el vino Málaga, también lo hacían también de ahí. ¿Su abuelo era el mismo el que llevaba? No, los hijos, que ya eran grandes y los llevaban. Venían arrieros de otros sitios, venían también por uva allí, y mis tíos y los que estaban trabajando con mi abuelo se la cogían, ellos la limpiaban y hacían sus carguillos para llevarla a Arola, o para llevarla a Pizarra, o para llevarla a otro sitio que no había uva. Ya eso para uva de mesa. También iban allí muchos cargueros por esa uva para mesa. ¿Su abuelo tuvo algún otro trabajo? No, que yo sepa no. Nada más que en el campo, en la agricultura. ¿Sabe usted si tenía algún tipo de afición? Él lo que hacía era que todos los años tenía él que cernillar la viña y podar la viña. Eso sí lo tenía que hacer todos los años, que ahí es donde yo lo conocí. Porque cuando a último de verano, pues él se ponía a cernillar la viña. Cernillar la viña es quitarle el sarmiento que no precisa, que no lo deja, lo tiene que quitar. Y deja él que luego cuando llegue a enero, se corta y ya sirve ese ya para que críe. Y la cernillaba. Y yo me acuerdo que venía de la viña con puñado de rebusco de uva, que se le quedan siempre atrás las viñas, y lo ponía allí lo alto de un pollo que había, y ahí es donde yo lo conocía, algo ahí. Ya de ahí... ¿Y por qué tenía que hacer él? Porque es el que sabía hacerlo. Y él se tiraba por todo el tiempo en eso, nada más. Él, como dice, luego venían los obreros y cavaban la viña, y él recogía un sarmiento, o esbarbaba la cepa. Eso es lo que hace. Hombre, lo que yo no es que lo conocí, es que me lo dijeron. Aparte de eso, cuando tenía ratos libres, ¿a él le gustaba algo? Lo que hacía usted cuando tenía eso,
siempre había en las fincas, había siempre cosillas que hacer. Siempre había cosillas que hacer en las fincas, siempre había cosillas que hacer. Y si llegaba un tiempo de agua que llovía, pues a hacer sogas de esparto, a hacer sogas para las bestias, para las cargas y eso, a hacer sogas y a hacer tomisas o a hacer iscales, porque todo eso antes se servía. Hoy se compra un rollo de guitas y no se precisan tantas cosas. ¿Y cómo hacía su abuelo las sogas? Con el esparto, con 3 ramales se hacía la soga, para las bestias luego que se le ponía para amarrar las cargas y eso. Había en la sierra y eso se secaba, se echaban agua, se tenía 40 días, para mí que se tenía en el agua, se sacaba y luego ya se ponía otra vez y se secaba, se majaba con una maja de madera y se hacía con eso, se hacían las cosas. Hoy se compra un rollo de guita, como decimos, y dura un tiempo y entonces había que hacerla así con esparto. ¿Recuerda alguna conversación con su abuelo? No. Yo lo único que me acuerdo de mi abuelo es que una noche yo era jovencillo y mi padre me llevó a la casa de mi abuelo porque mi madre iba a dar luz a otro hermano mío y yo me acuerdo de que me llevó allí y me dijo mi padre, luego vendré por ti. Mi abuelo estaba al lado de la candela y yo me senté allí con él y ya no sé si me quedé allí o vinieron por mí, ya no recuerdo más. Yo sería chicuelo porque mi abuelo ya enseguida murió muy joven también. No sé si fue con 63 o 64, murió joven, el otro murió con 61. ¿Él pertenecía a algún partido político o sindicato? No. ¿Era religioso? Yo, como ya digo, no sé si él, como dice, no a la religión, mi familia todos le tiraban, eran religiosos. Hombre, no para ir todos los días, ¿no? Pero eran religiosos. A la abuela sí la conocí más. Ella, Ana Plaza Rueda. Ella la sería aquí en el pueblo también, la Orilla Grande. ¿Sabía ella leer y escribir? Seguramente, porque cuando la guerra, pues, mi padre me decía, ándame a correo, y cuando tú escuches decir Ana Plaza Rueda, tú coge la carta. Mi padre sirvió en Melilla, en la guerra Melilla, en el año 20. Mi padre era del 19, de la quinta al 19, y en el año 20 estuvo la guerra Melilla. Y la guerra esta de aquí de España, yo tenía 6 años. Y mi padre me decía, ya después, no es que sería con los 6 años, tú vas a correo, que estaba ahí en la puerta de la villa, y cuando diga Ana Plaza Rueda, pues tú dices, dámela bien la carta. Y yo cogía la carta para dársela a mi abuela. No, de leer. Mi padre es el que las leía y el que las escribía. Mi padre, pero mi abuela yo nunca, que luego mi padre se lo contaba, cómo estaba y cómo no estaba. Pues tenía 2 hijos en la guerra, 2 hijos en la guerra. ¿Esa abuela qué trabajó tú? Ella trabajaba en la casa. ¿Qué hacía? Pues lavar la ropa, hacer de comer y limpiar la casa, lo que hace las mujeres en las casas. Si había que hacer algo que le gustaba también de salir por un puñado cogía un canasto de higo, pasarse los cochinos y siempre ella no paraba en esas cosas, pero en su tarea de su casa. ¿Ella fuera de la casa? No, en la casa no. ¿Cómo eran esas labores del hogar, por ejemplo? Lavar la ropa, abrazos, donde en una alberca que había allí en la finca y allí lavaban la ropa y se tendía y la planchaban con leña, hombre, con una plancha pero con leña, no como hoy a vapor y esta cosa y la otra. Entonces era todo por humo. La plancha la hacía una candela en la hornilla, ponían la plancha allí que se calentara, cuando estaban calientes, pues la daban con un trapo y la limpiaba así y a planchar en lo alto de una mesa con un paño puesto que allí planchaba. El pantalón, la camisa, todo lo que fuera. La tarea que había antes en las casas, ¿no? Hoy la hay también, pero es diferente. Antes el trabajo era más duro que ahora. ¿Y fregar el suelo? También. Eso hinca de rodillas, no con la fregona. Eso era al pulmón allí, hinca de rodillas, le ponían a lo mejor hasta un estropajo y jabón. Y ya luego con otro trapo para quitarle eso allí, pero todo eso, hinca de rodillas, cambiándose y poniéndose pastillas luego allí para bañarla toda la casa. ¿Ella tenía algún tipo de ideología política? No. ¿Era religiosa? Hombre, sería también porque estaban allí muy cerca de la iglesia también. Y en el pueblo estaban cerca de la iglesia. Yo mi gente nunca lo escuché yo de decir otra cosa diferente a eso, que iban a misa cuando cantaba, que hijo le vivieron 5 y tuvo 7. Tuvo 7 porque yo no los conocí, pero 12 le murieron con 12 años. Uno con 12 y otro con 10. Entonces dice que era la tosferina o yo no sé lo que había. Y se le murieron 2 jóvenes, con 12 años y otro con 10. Y después, le vivieron 5, tenía 7 y le vivieron 5. ¿Usted sabe cómo se conocieron esos abuelos? Ya eso no sé yo cómo me dijeron. ¿Cómo era la casa que tenían ellos dos?
en la casa que tenían ellos, aquí en el pueblo. No muy arriba, estaba aquí más abajo, en la Puerta de la Villa, que le llamaban la Puerta de la Villa, la calle esta de la Puerta de la Villa. Una casa grande porque tenía, entonces había cuadras para meter las bestias, había sitios, cuartos para meter los aceites, otros cuartos para meter los granos, otros para meter los higos. Entonces, y era una casa grande, y con 5 hijos, pues también era una casa grande. Habitaciones, pues abajo tenía 3 y arriba tenía también por lo menos otras 2 o 3. Electricidad, entonces parece que no había. Ya yo sí llegué a conocerla allí también, ¿no? Pero entonces lo que había era, se encendía la candela y con la candela encendida se veía algo y candiles con aceite. Le echaban aceite y el candil es el que alumbraba. ¿Y agua corriente había en la casa? No, lo que tenía en la casa había un pozo. Y de allí bebían y gastaban para la comida y para todas las cosas. Un pozo que tenía allí con su tapadera puesta. Un bate no. Allí en esta casa no. En donde estaban las bestias, en el corral, en la cuadra, pues allí hacían la necesidad y allí se le enterraba con el estiércol y ya va. Bañera no. Pues yo en mi casa tampoco he conocido bañera en un poco tiempo. Pues en una palangana llena de agua y allí se aseaba. Pues la candela, cogían un casillo con agua, lo calentaba y ya le echaba en la palangana. Y estaba muy caliente, le echaba agua fría y la iban. Y se hacía. Se metían bien en un cuarto, se metían en un sitio que para poderse lavar. Los abuelos por parte de madre. ¿Cómo se llamaba el abuelo? El abuelo, ¿cómo se llamaba? José Pérez Tirado. Hombre, nacería aquí en Laurín, ¿no? Yo como ese no lo conocí. Yo sé que él era perito grimensor. ¿Usted no sabe lo que es perito grimensor? Entonces le decía perito grimensor. Y hoy es fotógrafo. Entonces se le decía perito grimensor. Y hoy es topógrafo, ¿no? Vamos, yo lo tengo por eso, ¿no? El que mide las tierras. No es topógrafo, pero él y antes se decía eso, perito grimensor. No, él tenía también muchas tierras, pero lo llamaban la gente para medir tierras y eso. ¿Sabe cómo medía su abuelo las tierras? Hombre, tenía un aparato de esto, un aparato que miraban por allí, como sea eso, y tenía una cadena a 10 metros y medía las tierras con la cadena y unas cintas que tenían también. Porque luego un tío mío se quedó con el equipo de mi abuelo. Por eso lo sé yo, porque entonces fue cuando yo lo vi. Antes no lo había visto. ¿Y sabe usted cuánto cobraba su abuelo? No, eso no lo sé yo. Él midió las tierras del instituto. Las tierras del instituto, todo eso de ahí del Pueblo Nuevo, y todo eso de ahí de Pajares, como le llaman, y todo eso de ahí, todo eso lo midió mi abuelo. Eso lo aprendió, usted verá. Mi abuela era única hija, y el padre era también perito grimensor. Y le dijo a mi abuelo, si te casas con mi hija, tienes que aprender mi oficio. Y lo aprendió y le dio los tiestos. Ya sería mi bisabuelo, ¿no? Se lo dio mi abuelo, y ya mi abuelo estuvo trabajando en eso. Aparte de eso, que tuvo 8 hijos, 4 machos y 4 hembras. Y tenía también una pila de tierra. ¿Y esas tierras cómo las aprovechaba? Las labraba a sus hijos y obreros también que tenía. También de olivo, de higuera, de viña. Tenía menos viña que el otro abuelo mío, pero también tenía tierras de huertas que se regaban con los nacimientos y eso. ¿Los abuelos estos, por parte de madre, estaban económicamente igual que los abuelos por parte de padre? Sí, ellos trabajaban todos por su propia cuenta, ¿no? Que no trabajaban mi abuelo fue el que trabajó midiendo tierra por ahí, pero luego mi abuela en su casa, con 8 hijos, se podía ya salir de la casa para nada. Pues ya ves. Aunque usted no haya conocido a este abuelo, ¿le han contado alguna anécdota que le ocurriera alguna vez? Hombre, él que era un hombre que lo apreciaba mucho, en el pueblo lo apreciaban mucho, porque era un hombre que en aquel día sabía, porque sabía de letras, porque eso de perito grimensor, eso hay que saber de números. Pues lo apreciaba todo el mundo, lo buscaban para apreciar cualquier finca, cualquier casa, y lo buscaban mucho. ¿Él fue al colegio? Hombre, iría a la escuela cuando él aprendió todo eso. Y aquí en el pueblo lo apreciaban mucho, porque era un hombre que sabía y como también tenía algunos medios. ¿Tenía algún tipo de ocio? De afición. Yo, que no sepa, yo no sé si tenía otro oficio, otra afición a otra cosa, ¿no? Mi abuela se llamaba María Plaza García. ¿Esa es la hija? Sí. ¿Ella sabía leer y escribir? Sabía algo también. ¿Usted sí la conoció a ella personalmente? Esa sí la conocí, porque esa murió con 95 años. Esa ya conocerla. Y más conocía porque cuando llegaba la Navidad, con los nietos, íbamos a pedirle los aguinaldos.
y nos daba una peseta. Y nosotros nos poníamos muy contentos porque nos daba la peseta. Eso en aquel tiempo era mucho dinero. Y ella tenía como una bolsa colgada aquí abajo del delantal, como se decía, y ella tenía ahí el dinero preparado para cuando iban los nietos, que tenía 30 y tantos nietos. De los 8 hijos, tenía 30 y tantos nietos. Y ella preparaba ahí por sus 30 y tantas mil pesetas, ¿no? Sería así, 30 pesetas, ¿no? Y íbamos locos, contentos, porque estábamos haciendo que llegara a la Navidad para ir a pillarle los aguilandos. ¿Trabajó en algo? En la casa. Y a veces tenía también que meter una mujer para que le cociera, para que le hiciera 4 cosillas, porque ella con 8 hijos, el matrimonio 10, y también tenía una abuela o un abuelo también allí en la casa, que ya eso yo no llegué a conocerlo, que mi madre me lo contaba. Pues también tenía que venir alguien a la casa a ayudarle a la casa. Sí, ya sería mi bisabuela, ¿no? Mi bisabuelo, que fuera así. Y entonces pues se juntaban 12 o 14 en la casa. Pues, había que meter gente de la calle para mujeres que le cosieran, porque entonces no era como ahora. Entonces se echaban piezas en los pantalones. Yo no sé lo que son piezas, ¿no? Parche. Como parche. Y todo eso pues había que hacerlo en aquel día. Hoy no se hace. Hoy el pantalón se pone una mejilla. O como hoy también la gente joven tiene los pantalones y los rajan a cosas hechas para... Pero entonces se rajaba y se le ponía su parche. Y hoy no, hoy se tira y andando. Pero entonces todavía había que hacerlo. Y hacer camisas, había personas que hacían las camisas. Y porque hoy vienen y se ponen los escaparates, esas para mí. Pero entonces había que hacerlas. Y hacer los pantalones también. Había sastres que hacían los pantalones. ¿Su abuela no trabajó fuera de casa? No, es que no podía salir de la casa, tenía que meter gente que le ayudaran. 4 varones y 4 hembras. Todos esos hijos los tuvo en casa, no iba a un hospital. Y entonces, todo aquí en el pueblo, se hacía todo aquí en el pueblo. Porque aquí había una comadrona y aquí se hacía... El que salía bien, el que salía malamente, pues salía malamente. Porque entonces había de todo, ¿no? Hoy hay más preparo y hay más de todo, pero... ¿Alguna afición que tuviera ella? Al baile. Eso bailaba la sevillana como... Que yo la he visto, la veía yo de bailar la sevillana. En casa de las vecinas se juntaban y se iba ella y había aquí uno que le decían Santana y bailaba muy bien. Y mi abuela, ya era mayor mi abuela, y la vi yo de bailar con Santana, es decir, no bailaba la sevillana bien. Y había 2 tocando la guitarra y la bandurria, y al son ese iban ellos bailando. Eso, la afición que tenía ella eso era una cosa, al baile, bailaba ella muy bien. Y ya era mayor y la vi yo de bailar. ¿Tu abuela le contó en alguna ocasión a usted cómo había sido la infancia de ella? No, eso ya no lo sé yo. Hombre, ella que hablaba a lo mejor con mi madre, pero como yo entonces era más chico, pues yo no ponía oído a lo que ellos hablaban, ¿no? O decían. Eso yo no... Entonces uno no ponía oído en esas cosas, ¿no? Porque hoy a lo mejor... Eso, y es quién es, quién no es. Que se ha separado fulano, se ha separado mexicano, y pone un oído, ¿no? Pero en aquel día no. ¿Ella era religiosa? Sí. ¿Iba a misa? Hombre, cuando podía sí, pero hoy está la misa más... Que hay que ir, amor, que quiere, va todos los domingos. Como hay misa por la tarde, hay misa por la mañana y hay misa a todas horas. Pero ella sí, no, como religiosa, sí eran todos míos, mi gente eran todos religiosos. ¿Simpatizaba o pertenecía a algún partido político? Que yo sepa, no. Y entonces no había ni partidos políticos. Hombre, habría, ¿no? Porque tendría que haber. Y yo estoy conociendo los partidos políticos ahora. ¿Alguno de sus abuelos alguna vez algo sobre la infancia que ellos habían tenido? ¿O sobre el pueblo como era antiguamente? Hombre, el pueblo antiguamente, que mi padre contaba de que su padre había estado en el campo con su abuela, con su madre, y que había estado, la madre era mi bisabuela, que era tendera, y vendía por la calle cosas. Eso sí me lo contaba mi padre, que su abuela y mi padre, vamos, mi abuelo, y que tenía esa madre que era tendera y daba dinero a premios. Como hoy no dan, los bancos no dan dinero hoy, pues entonces el que tenía 2 o 3 pesetillas, pues le llegaba yo y le decía, ¿me quieren prestar 1000 pesetas que me hace falta para esto por lo otro? Y se la daba. Eso era a premios. Y luego a lo mejor por esas 1000 pesetas le cobraba a lo mejor un duro. Digo yo, a dicería. Mi bisabuela tenía ese trapichillo, que mi padre me lo contaba. Yo no llegué a conocerla y que mi abuelo pues andaba así con la madre de esa manera. Ya eso, para atrás, ¿no? ¿Sabe usted algo más de alguno de sus antepasados? No, porque ya no me han contado más cosas, ¿no? La madre de mi abuelo, esa era bisabuela mía. No. Era el otro. El otro, el perito, Grimenzo, como se decía entonces, que eso hoy es topógrafo.
Ese fue hasta alcalde en el pueblo. Por eso la gente lo apreciaba mucho. Porque era un hombre que sabía, en aquel día a lo mejor era uno de los que sabía aquí en el pueblo más, ¿no? Y lo apreciaba mucho, y fue alcalde aquí en el pueblo también. ¿Sí? Él lo que tenía era que hacían toros. Vamos, no es que los hacían los toros, que venían toros aquí para torearlos. Y en la Plaza Alta, yo no sé si usted lo habrá escuchado, ahora hay como un parque ahí arriba, y esa plaza era redonda, más o menos, y ahí con madera, los carpinteros de aquí, pues hacían la plaza. Y venían toros de afuera y toreros de los que había entonces. Y un año mi abuelo, como hizo la plaza, mi abuelo José Pérez, que era perito, hombre, como era alcalde, pues tuvo que mandar que se hiciera la plaza. Y ya luego, cuando la plaza se cayó, no la hicieron bien y se derrumbó un pedazo de plaza. Y no vea lo que se formó, se escapó el toro y se lió las cosas que pasaban. No hubo desgracia ninguna, ¿no? Pero se cayó un pedazo de plaza, se hundió. Y aquello se formó ya la cuenta, ya tuve, y el toro se escapó, se fue para el campo. Y ya del campo lo buscaría o lo cogería como fuera tío. Las cosas que había antes. ¿Su padre cómo se llamaba? Antonio Bonilla Pla. ¿Él dónde nació? Seguramente. ¿Sabía leer y escribir su padre? Sí. ¿Qué le contó de la escuela? Pero a la escuela había aquí, pero claro, yo es que lo escuchaba, una persona que había que le decían doña Enriqueta. Yo escuchaba, doña Enriqueta, y esa mujer sería maestra. Y esa le estuvo enseñando a él, y él se enseñó a leer y a escribir. Hombre, lo que había entonces, correctamente, las 4 reglas, como se decía, pero él sí sabía leer y escribir. ¿Había las clases particulares de esa mujer? No, iba a la casa, una casa particular, porque a lo mejor esa mujer tenía el colegio en otro lado, y como ellos trabajaban en el campo, pues de noche tenían que hacer los estudios. ¿Tu padre entonces qué ha trabajado? En la agricultura. Trabajó las suyas, las que su padre le dio. Las que su padre le dio, las trabajó él. Cuando nosotros éramos pequeños, metía un obrero para que le ayudara a menear las tierras. Porque como entonces las tierras había que cogerlas y trabajarlas a brazos, porque hoy están las máquinas y están los tractores y está. Pero entonces era todo a brazos, porque yo también he trabajado a brazos muchísimo. Tenía huertas, tenía regadío, tenía olivos, tenía cereales, y también entre medio de esos olivos y eso había higueras. Ya tenía, y viña también, tenía un pedazo de viña también. De todas esas cosas, ¿qué era lo más provechoso, de lo que más dinero se sacaba? Entonces, de los regadíos, porque los regadíos había fruta y había, hombre, los olivos se sacaba también el aceite para la caza, y de los cereales se sacaban los granos y los trigos para molerlo y hacerlo pan. Pero como estaba todo combinado, que aquí en el pueblo pues había gente con todas esas cosas, y todos teníamos algo y todos teníamos para comer una mijita, ¿no? Hombre, siempre, como dije, siempre ha habido gente pobre y rico, ¿no? Como se llama. Pero lo que es riego, siempre dejaba, porque tenía fruta de varias clases. Tenía bericoque, tenía manzana, tenía ciruela, tenía naranja, tenía también níspero, todas esas cosas. ¿Su padre no tuvo ningún otro...? Él, si le sobraba tiempo en algún tiempo, se iba a talar los olivos, con otra persona que era amigo de él, y se iban a talar bien lo suyo o lo ajeno, porque los olivos y toda la arbolea, como no se tale, se pierde, porque se ponen muy espesos, y la fruta que echa no vale nada, y se resecan. Entonces todo eso hay que talarlo y clarearlo, para que los frutos sean mejores, para que no se seque, y todo eso había que hacerlo. Ya yo no sé lo que ganaba. Lo que él ganaba no lo sé yo, porque como los jornales entonces eran tan baratos, porque él me contaba a mí ya que yo tenía conocimiento, que iba un hombre con él allá a la huerta a trabajar y le daba 6 rales. A eso primera hora, 6 rales al día, 6 rales. Luego ya decía que 2 pesetas. Y así fueron subiendo los jornales ya para arriba. Pero entonces es que no había otra cosa. Entonces valía un pan grande, y valía a lo mejor poco menos en nada. Y ya yo llegué a conocer el pan grande en 5 duros. Quizá más caro que ahora, y valía un quinta de trigo, valía 500 pesetas, que fue cuando llegó a valer más dinero que yo Vargas conocido. Vacaciones ninguna, y yo tampoco las he cogido nunca las vacaciones. Lo único que no trabajaba eran los Viernes Santos. El Viernes Santo no se trabajaba en la finca de mi padre, ni mi padre trabajaba tampoco. Entonces los sábados, los domingos... Eso había seguido todo. ¿Y los festivos también? Hombre, según el día fiesta que fuera. Como aquí teníamos la función de Jesús y el día de la cruz,
Pues 2 días lo respetábamos. Y él también. Pero como siempre había animales en la huerta y eso, pues había que, por lo menos los animales había que echarle de comer. Pero luego los Viernes Santos, el padre decía a ustedes, nosotros nos quedábamos en el pueblo. Y él se iba a la huerta, nada más para echarle de comer a los animales, pero la comida se la dejábamos cogida y todo. Y él de rancho no se movía. ¿Qué utilizaba su padre para desplazarse? Con bestias, un mulo, lo que llamamos mulo. Y él ya cuando no, porque yo me fui al campo con 10 años. Y ya como yo me ponía y aparejaba el mulo y lo cargaba, vamos, lo cargaba lo que había que... Y él decía, ala, vete tú para el pueblo con el mulo. Y él se iba andando para arriba, se venía andando para arriba. Porque a él no le gustaban mucho las bestias, porque no le gustaban, él no le gustaban las bestias. A mí sí me gustaban, pero a él no le gustaban. Hombre, las tenía que tener porque no tenía más remedio. ¿Algún tipo de afición que tuviese su padre? Afición a la cacería. Cuando iba a la cacería, cuando un día de, por ejemplo, para la Navidad, se juntaban unos amigos y el primer día el primer día de Pascua, pues iba y hacía una cacería, se juntaban 4 o 5 amigos y hacía una cacería y así por el campo nuestro, no iban a la sierra ni nada. Y si mataban liebre o mataban conejos, lo que mataran, pues eso luego lo partían y lo... ¿Alguna vez mataron algo que no fuera una liebre, un conejo? No, siempre pues, mataban algunas liebres, o una perdiz, una paloma, siempre mataban algo. Y salían 5 o 6, si iban a venir sin matar. No, los hacían varias veces, a lo mejor un domingo, un día festivo, como mayormente así como para la Navidad y eso, o los hacían, se juntaban los 4 o 5 y los hacían. ¿Y qué llevaban, escopeta? Con escopeta. O sea, tenían de 2 tiros y de gatillo. Hoy están las escopetas mochas y eso, pero entonces era de gatillo. Y ella tenía sus papeles, tenía todo en condición. Eso sí le gustaba a él. Aparte de eso, ¿alguna otra...? No, que yo haya conocido no. Eso es lo que, porque otras cosas, como entonces ya empezamos nosotros a gustarnos de ir al fútbol, ¿no? Pero eso a él nunca le llamó la atención. Eso fue lo que le llamó la atención siempre, la cacería. ¿Él simpatizaba o pertenecía a un partido político? No. ¿Era religioso? Y él, por lo que me contaba a mí, de joven, fue monaguillo. Y él, porque entonces las campanas, cuando se moría una persona, o por la mañana a las 8, pues tocaba, eso le decían agoni. Y si era si mi padre conocía, si era una mujer o era un hombre que se había muerto. Y si se moría un niño, él repicaba las campanas. Si era un niño joven, repicaba las campanas. Si era una mujer, daba unos toques, y si era hombre, daba otra clase de toques. Hombre, a lo mejor de edad 3 o 4 campanas, ¿no? Porque me contaba a mí que era monaguillo, que fue con monaguillo. ¿Como monaguillo era el encargado de hacer sonar la campana? Las tocaría también alguna vez, ¿no? Eso cuando no estaría, porque luego lo llevarían al campo, pues ya tú ves. Pero es que como estaba tan cerca de la iglesia, donde vivía mi padre, estábamos cerca de aquí de la iglesia. Estaba a unos 200 metros, una cosa. Pues otra cosa no me contó. ¿O algo que le ocurriese alguna vez cuando él era pequeño? No, otras cosas que yo recuerde no, porque de juego y eso, como entonces no había otros juegos porque él jugaría también, ¿no? Pero como ya eso yo no, ni él me lo contó. Pero eso es lo único que me contó, que él fue monaguillo de chiquillo, ¿no? ¿Alguna anécdota o alguna situación curiosa que viviese su padre en el campo? Yo, de conocerlo yo, de que él salía por las tardes cuando ya empezaba a ponerse el sol, pues salía, como entonces había muchas viñas, salía allí en el campo, pues salía a dar una vuelta por las viñas y las liebres pues salían ya al campo a comer y se presentaba muchos días allí con una liebre, iba y mataba una liebre y se traía para la casa, que eso le decía el zorreo, como le gustaba la cacería, pues iba y mataba a su liebre y se la traía para la casa y algunas veces le decía a mi madre, no traiga más liebre porque estoy salando la carne en una horcita y no traiga ahora más liebre, porque es por las tardes que como le gustaba, cuando daba de mano del trabajo, pues bien, ya ve, allí muy cerca de la huerta, salía y una liebre, ¡pum!, para la casa, con la escopeta. ¿Su madre? ¿Cómo se llamaba su madre? María Plaza Pérez Plaza. ¿Ella nació en Alaurín? Sí. ¿Sabía leer y escribir ella? Sí. Iría a la escuela cuando aprendió algo, ¿no? Hombre, no es que... porque hoy los niños saben muchísimo, pero entonces se sabía menos, pero en fin, tenía ya para su avío, sabía. Pues ella, que había sido de pequeña, como eran 4 hermanas, pues se divertían mucho, se vestían de máscara para el carnaval, se jaleaban ellas mismas, se jaleaban porque eran muy alegres, ¿no?
y esas cosas. No, si mi madre no tenía ratos libres, pero en fin, ella iba a lo mejor a visitar a su madre, iba a visitar a su hermana y se hacían la visita a la vecina, esto, lo otro. Se iba a misa y se iban porque aquí estaba eso del día de la Función de Jesús, iban ellos a las misas o iban a la procesión. ¿Trabajó en alguna ocasión fuera de casa? No, ella trabajando en la casa nomás, con las labores de la casa, porque éramos 4 hermanos y ellos 2, 6. Pues había que apañar la casa y como entonces no había lavadora ni había esas cosas, había en la huerta una alberca y allí lavaban la ropa. Y de allí mi madre se traía una vez hasta la ropa planchada y todo allí de la huerta. La plancha la ponía en la candela y en su mesita allí ponía y mostraría a lo mejor ya la ropa limpia para arriba y planchada y todo. No, ella lo que podía hacer en la casa, siempre venían personas a ayudarle para que ella le diera algo también a las personas que venían para que le ayudaran, ¿no? Como había personas que estaban fartas de todo, y venían, le ayudaba a mi madre, entonces el agua había que ir por ella a la fuente, donde había una fuente que no había en la casa, iba y le traía el agua en un cántaro y mi madre luego le daba unas papitas o le daba un poquito de aceite, porque las criaturas buscaban eso. ¿Su madre le contó alguna vez algo de cómo había cambiado el pueblo? No, porque ella lo estuvo viendo cómo iba cambiando, ¿no? Ella lo estuvo viendo cómo iba cambiando. Y ya ella, pues, una vez cuando ella murió, que murió con 92 años, que estuvo 3 o 4 años tullía, sin poderse envolver, y nosotros teníamos que ir los hijos, a uno iba a darle de comer hoy, mañana le daba al otro, las nueras y las hijas pues iban de día y les hacían sus cosas, y así, estuvo 3 o 4 años. Y ya, como dice, ya se fue la cosa que ella no conoció, diremos así, lo que hay hoy, ¿no? Ya ella no llegó a conocer lo que hay. ¿Usted recuerda, sí, una conversación que usted recuerde? De que ellos contaban de su infancia, se juntaban los hermanos y tenían una finca allá abajo y se iban en el verano allí y se mudaban allí, y allí había vecinos que no tenían casa y se iban a los esquirmos a un sombrajillo y se juntaban luego y se iban a la casa de ellos allí para formar fiestas y eso. Formaban fiestas entre ellos y los vecinos allí, se juntaban, vamos allí a la casa de José Pérez y allí formaban sus fiestas. Como entonces no había televisor, ni había radio, ni había de nada, porque yo te había conocido de no haber radio. Y ellos, pues, todo lo que era hacer sus fiestas y con eso se divertía y se reía y ya está. ¿Y cómo se conocieron? Pues yo no sé cómo se conocerían ellos. Yo sé que de mis 4 tías y mis tíos, pues había un hermano de mi padre casado con una hermana de mi madre y había 2 hermanos con 2 hermanas. Todos se conocerían de algo porque se casaron 2 hermanos con 2 hermanas. ¿Cuánto tiempo estuvieron de novio? Ya eso no lo sé yo tampoco. No sé si tuvieron más tiempo, tuvieron menos. ¿Todos los hijos los tuvo su madre en la casa con la ayuda de...? No. Mi madre no fue nunca a ningún hospital. ¿Usted es el primer hermano, el segundo, No, el tercero? yo soy el segundo. Me contaba usted antes que cuando en uno de los partos de su madre, el padre le llevó a casa de mi abuelo, sí, que fue otro hermano que tengo que va atrás de mí. La bulla que se formaba. Hombre, yo como nunca presencié eso, ¿no? Porque entonces los niños hoy lo saben todo, pero entonces no lo sabíamos. Y yo tengo un hermano que es el más chico y estaba mi madre embarazada y yo no me di cuenta ni lo sabía que estaba embarazada. Yo no sabía que eso, mi mujer ahora me dice, ¿y tú cómo? Pues yo no me di cuenta ni... Y hoy las madres le dicen, mira, aquí tengo un hermanito para ti, ¿no? Pero entonces, qué disparate, eso, ni hablar de eso. Esas cosas entonces no... Hoy están los niños, y es que se lo dicen los colegios, como vienen los niños, dónde salen los niños, y todo se lo dicen. Pero entonces, ya digo, mi madre estaba embarazada de mi hermano más chico y yo no me di cuenta, ni yo sabía nada. Y por la mañana cuando yo me levanté, mi hermano y yo, pues había un niño chiquito allí en la casa, en la sala, y no nos dimos cuenta ni escuchamos nada ni nada. Pero nosotros dormíamos arriba y él estaba en la planta baja, y por la mañana cuando nosotros sentimos un niño chiquito a llorar, mi hermano y yo, y cago en la mano, ve, hay un niño chiquito ahí. Y ya mi padre, a tomarse para que veáis un hermanito que tenéis. Qué atrasados estábamos entonces, ¿no? Vamos, yo y en la edad mía. Y hoy, cómo están los niños, cago en la mano. Cuénteme cómo era la casa en la que pasó usted su infancia, ¿cómo era? Pues una casa normal. ¿Estaba en el pueblo o estaba afuera? No, en el pueblo. ¿Había alguna mejora respecto a las casas de sus abuelos? Por ejemplo, ¿había electricidad? No, porque mi abuelo, el padre de mi padre, pues, tenía 5 hijos y tenía 5 casas en el pueblo.
y 5 huertas en el campo. Y mi abuelo, el otro, tenía 8 hijos y tenía 7 casas y 6, 7 huertas también, porque tenía. Entonces, la casa donde yo me crié es que mi abuelo se la puso a mi padre cuando se casó, una casa normal. Entonces, en agua no había agua en la casa para beber. Pero enfrente vivía una tía mía, la que estaba casada con el otro tío mío, hermano de mi padre, y tenía entonces allí un pozo y tenía una bomba de esas que había que darle así. Y de ahí gastaban el agua para la casa, para fregar, para las macetas, como se decía. Y ya luego el agua de beber, pues a las fuentes que había en el pueblo, que había que traerla ya en cántaros. ¿El agua del pozo ese no se utilizaba para beber? No se probó nunca porque como estaba... Pero esa sí se gastaba para fregar un plato, para las macetas, para fregar la casa. En luz eléctrica, una luz en toda la casa. Eso lo conocí yo. Una luz de 15, porque costaba menos, costaba menos. Una del 15. Y nosotros como nos quedábamos de noche arriba, pues mi madre nos entendía una mariposa. Una mariposa nos entendía. Una mariposa, un plato... como una taza con aceite. Primero le echaban agua y luego aceite. Como el aceite se queda encima del agua, yo ahora le ponía una mariposa, que es una reolita así de cartón con una cosa como un misto, la cabilla de un misto. A la primera se encendía y estaba toda la noche aquello ardiente, para que nosotros estuviéramos oscuros. ¿Y esa bombilla, en qué parte de la casa? En la cocina del todo. Estaba en medio de la casa, para que alumbrara. Luego, mi madre, lo que era la cocina, pues tenía que tener un candil con aceite y la torcilla y allí puesto allí para hacer de comer. ¿Había alumbrado público? Pero muy poco. Hombre, yo lo conocí, que ya había alumbrado público, pero en la calle a lo mejor había 2 luces en toda la calle. Sí, no, eléctrico. Porque antes había unos faroles que dicen que antes habían estado con aceite. Pero ya eso, yo los conocí, pero ya zaratados, diremos así, ¿no? Pero luego ya cuando yo alumbrado, pero en vez de como hoy hay en las calles, hay 3 o 4, entonces había en cada calle 1 o 2. Que entonces sí que estaba la cosa, ¿no? Sí, pero no iba para arriba. La casa de mi padre era una casa normal y en la misma calle había 2 casas más de mi abuelo, que vivían 2 tíos míos también, una tía y un tío. Y las casas, unas eran más grandes, otras eran más chicas, pero luego cuando mi abuelo partía las tierras, cuando ya ellos ya se pusieron mayores y eso, pues eso se apreciaba, y si esta casa valía 2 pesetas y aquella valía 1, pues en tierra le recomendaba lo que había menos de una cosa para otra. ¿Teléfono había en casa de sus padres? No. ¿Cuándo ¿Teléfono? Ahora sí que ya ellos se murieron. Yo le vi el teléfono. ¿Y para bañarse y tal? En la palangana, a la palangana. No, bate sí, ya había uno. Sí. El bate estaba donde estaban las bestias y estaba en un pollete hecho allí, un buquete hecho allí, su tapadera, pero allí no se pudo uno sentar, tenía que ser en cuquilla. ¿Por qué? Porque aquello no estaba para sentarse. Ya luego mis padres, cuando ya murieron, ya ellos conocieron ya bate, conocieron también radio y esas cosas, y televisor, porque ya mi hermano más chico se casó y se quedó allí en la casa, y ya él se hizo bate, se hizo bañera y todas esas cosas ya lo terminaron mis padres de esa manera también, con esas cosas. Hombre, lo adelanto que había, porque si mis padres no habían visto nunca un televisor y lo tuvo, y a radio, a mi padre le gustaba mucho escuchar las noticias y él se pegaba a la radio a escuchar las noticias. Luego cuando el televisor, pues todavía mejor. Cuando ellos lo vieron, dice, si mi padre viviera. Ellos decían, si mi padre viviera, se moría de tal vez esto se diría, ¿y esto puede? Sí, para ver la tele. Y, hombre, y eso no es una cosa que eso cualquiera que lo vea, ¿no? Que esté uno viendo partido de fútbol allá en la fin del mundo. Eso es tu cara sentado, ¿no? Eso no es una cosa, eso es como lo que usted está haciendo conmigo aquí hoy, y que mañana lo vea todo el mundo, me vea yo también ahí. Pues eso no es un adelanto muy grandísimo. Por la televisión no. Pues eso no son unos adelantos muy grandísimos. Okay. ¿Y la primera vez que escuchó la radio, su padre o su madre? Porque la iba a decir, hay que ver, ¿no? Puede ser que esto se escuche. Porque no, ellos antes también, porque aquí había
casino, diremos casino, porque lo que tenemos aquí no son casinos. Los casinos son donde juegan otras cosas. Pero antes escuchaba que había aquí en el pueblo varios bares y había unos cuantos que tenían a radio nada más. Yo me acuerdo cuando daban las noticias de cuando la guerra y esas cosas, y daban las noticias, había uno ahí en la calle La Cruz y tenía una radio y lo tenía puesto en la puerta de la calle para que la gente escuchara los partes de lo que había por ahí. ¿Usted sabe leer y escribir? Yo sí, fui a la escuela, pero muy poco tiempo. Yo fui unos 9 años, estuve yendo a la escuela, que cuando con 9 años ya me quité de la escuela. Cuando hice la primera comunión, pues ya me quité de la escuela. Pues empezaría con 5 o 6 años, ¿no? Y estuve en la escuela de día, se llama, ¿no? Y luego ya me puse en la escuela de noche, maestros que había, y de noche iba yo a sus casas. ¿Eso después de los 9 años? Sí, iba yo porque de día me tenía yo que ir al campo con mi padre. Cuéntame cómo era la escuela de día, ¿cuántos niños? No habría mucho, ¿no? Porque todo el mundo lo que se iba era a ganar 2 pesetas para su casa, al campo, a coger aceitunas, a los trigos, y entonces había aquí que serían 3 maestros nacionales cuando yo estaba en la escuela, y estaban todos en el convento, estaban las 3 escuelas. Uno se llamaba Don Antonio, otro Don Enrique con el que yo estaba y otro Don Emilio. Me parece que eran más que 3 maestros lo que había aquí para los niños, pero ya los que habíamos, y cuando yo hice la primera comunión, ahí quedó la escuela. ¿Cuántos niños había en la clase más o menos? Más bien 20 que 10, y por ahí. Yo no los conté nunca, ¿no? Pero, y ya mi padre, pues, para él salir a otro sitio a trabajar, a otros campos que tenía, pues yo me quedaba para apañar a los animales. Y así empecé, y de noche me iba a la escuela. ¿Les castigaban? No, a mí en la escuela no me castigaron nunca. A otros niños sí, pero a mí nunca, como decían que le decía el maestro, pon la mano de esta manera, y le daban con la tabletica, a mí nunca me la dieron ni yo vi a ningún niño más bien le ponía sobre la pared, con las manos abiertas, así con un libro en mano. Eso sí lo conocí yo, pero de darle así a ningún niño no lo conocí yo. Y yo ve que los padres le decían a los maestros, si mi niño de la edad, hoy no, hoy le dicen, como le gusta a mi niño, agárrate. Entonces le decían los padres, si mi niño le hace falta un tortazo, se lo dote. No, los niños a un lado y las niñas a otro. Sí, yo no conocí los niños liados con las niñas, yo quedé. Yo no sé por qué sería eso, porque yo no, o es que yo no me acuerdo de que en la clase donde yo estaba, que fuera había niñas también con los niños. Y cuando yo hice la comunión, pues, en un sitio que había en la calle La Cruz, la punta abajo, pues ahí nos dieron un desayuno, chocolate con bizcocho. No me acuerdo yo en qué era más. Y en el sitio donde era. Es que yo no sé, que yo, allí me parece que estaba la falange, porque allí iban muchos niños vestidos de falajistas. Y allí fue donde que había allí como, eso le decían como el comedor. Allí iba a comer gente que no tenía nada y le daba de comer, sería el gobierno. Y allí pusieron chocolate y bizcocho. Y ya yo me fui al campo y ya yo las escuelas las hacían de noche. ¿La escuela de día dónde estaba? En el convento, donde está el ayuntamiento ahora. ¿Usted tenía que pagar por ir a esas clases? De día no, pero de noche sí. Pues me parece que era un duro toda la semana. 5 pesetas a la semana. Pues montamos 8 o 10 en escuelas de esas. No, ahí de noche no iban niñas. ¿Qué se aprendía? Entonces se aprendía las 4 reglas de cuenta, y entonces había unas cuentas que hoy ustedes ni las conocerán de izquierda. Las arrobas y libras. Es que entonces no se trataba por kilo, era por libra y por arroba. Y entonces esas cuentas las que nos enseñaban más. Luego para multiplicar esas arrobas había que hacer la libra, y las libras había que estar en las cuarterones, que cada libra tenía 4 cuarterones. Y todo eso había que aprenderlo entonces, y la de sumar, restar, multiplicar y dividir, eso era muy normal. Pero esas cuentas, como entonces se llevaba eso, pues había que aprender las cuentas arrobas y libras. El kilo ya fue después. Hombre, ya después, pero yo tuve que aprender las arrobas y libras, porque entonces en mi tiempo, cuando ya me hice grande, pues había que vender por arroba y por libra. La arroba tiene 25 libras. La libra tiene 4 cuarterones. Y ahora la arroba de kilo son 11 kilos y medio la arroba. 11 kilos y medio. Y todo eso había que aprenderlo. Y yo eso es lo que aprendí. Y leí una mejilla, escribí otra mejilla. Yo pues había visto hombre, hoy no, eso no es saber. Que yo me fui a la mili y que yo escribía en mi casa, le escribía a la novia y así, pero... ¿Y le enseñaron a usted en algún momento cosas como historia, geografía? No, yo no leía nada otros libros. Algo después, como dice, yo historia no leí nunca. Mi mujer sí, mi mujer le gustaba mucho leer esas cosas, porque ella sabe más que yo de leer, pero yo no. ¿A qué cosas jugaba? Pues a los palillos, a los chulos, como decía, al trompo. Los chulos es que de las que ella he visto, se le quitaba, entonces las que ella he visto tenía 2 caras, las que ella he visto, y se le quitaba un ladito y luego el otro ladito, y así se iba juntando
y se jugaba uno a los chulos. Lo ponía así en la pared y lo dejaba de caer. Si caía encima del otro, le ganaba al otro el chulo. Y a lo mejor, si no caía, pues ahora el otro cogía y echaba otra vez otro, lo ponía en la pared, lo dejaba de caer, y si caía y cogía, pisaba alguno, se llevaba los tres. Si había cuatro, se llevaba cuatro, y si no había, pues... Y así, esos eran los chulos. Y los palillos perquinés, como decíamos. ¿Cómo era eso? No lo he escuchado. Eso es un palito así de largo, se les hacía dos punticas y una varita más larguita, se le daba así en el ladito, en la comba, como le decía, se le daba así y saltaba el palillo para arriba. Y se le daba con la otra varita, y si iba más lejos, luego el otro niño que se ponía con uno, lo tenía que echar para acá, y se le hacía uno que ponía dos piedras y el palito en medio. Que al tirar el palito caía cerca de aquí o perdía uno, ya el niño o el otro jugaba, y si no se arrimaba, pues ahora uno empezaba a darle palitos y echarlo para adelante y hacía luego las varas que fuera. ¿Jugaban ustedes con niñas? Con niñas no, y entonces las niñas no jugaban con los niños. No. ¿Jugaban a otras cosas? Hombre, si era yo como, a lo mejor con una prima mía, nos poníamos a jugar, así que iba yo hasta mi abuela y nos poníamos allí, mi prima y yo nos poníamos allí a jugar cualquier cosita, o ellas se ponían a hacer las casitas, como las niñas se ponían con las casitas, y nosotros a mirarlas, o decíamos coger hierbita, mira, vamos a poner esta hierbita para que se haga de comer, las cosas de los niños. Pero luego de las niñas jugar con los niños, eso no. Y es los juegos que teníamos la gente joven entonces. ¿Usted a qué edad empieza a trabajar? Hombre, eso no era trabajo, pero con 10 años estaba yo, que me fui yo del colegio, para ayudarle a mi padre, yo le echaba de comer los animales, y mi padre se iba a trabajar a otra finca, ¿no? Suya, o allí en la misma huerta. El primer trabajo con un sueldo ya era yo grande. Tendría yo ya 18 o 20 años, porque ya nosotros, mi hermano y yo, mis primos, montábamos y vamos a cegarle el trigo a fulano, por cuenta, ¿no? Y nos daba X y nosotros le cegábamos el trigo para juntar dinerillo para las ferias y para esas cosas. Mi profesión en el campo, agricultor. ¿Usted ha trabajado tierras de otros o sus propias tierras? Con mis propias tierras, que yo he ido a todos lados, sí. Yo he trabajado donde me han cartado y yo he estado en el tiempo de invierno, me iba a talar a la calle, a podar o a talar, como se quiera decir. Y yo me iba y estaba una temporada talando en la calle, porque entonces aquí con las parcelas y eso, pues había muchos melocotones, había árboles nuevos puestos y eso había que talarlo todos los años. Y había falta de obreros taladores, ¿no? Y habíamos 3 o 4 juntos y nos íbamos a talar hacia la calle. Y luego ya en el verano ya me pegaba yo a lo mío, bien a coger una fruta o a los riegos y a todas las cosas. Las frutas y eso que sacaba del campo, ¿se las vendió usted a alguien? No, las llevaba yo al mercado. Yo las llevaba directamente al mercado. Bien aquí al pueblo o bien a Málaga. ¿La manera que tenía de trabajar la tierra era igual que la manera que tenían sus abuelos de trabajar la tierra? Yo también he trabajado, abrazo mucho en la tierra, como lo trabajaban mis abuelos, abrazo. Pero luego ya vinieron las maquinitas estas que hay para labrar las tierras, como vinieron los tractores y todas esas cosas. Y yo desde que me casé hasta la fecha, he tenido 5 maquinillas que las he roto yo trabajando con ellas. 5. No, que también esto lo tengo yo pegado aquí atrás, como que estoy operado de las 2 caderas, porque me quedé ya que no podía levantar los pies del suelo. ¿Usted ha tenido vacaciones? Nunca. Si estaba con mi padre, estaba en Mozuelo, un día de agua, que se podía uno quedar en el pueblo, ¿no? Como había animales en la huerta, había que apañar los animales. Si no, había un troncón de árbol y había que hacer la astilla para la candela. Había otras cosas, venga, hoy que está el día que no se puede otra cosa, aquí. Y yo, a no ser un día fiesta, porque yo ya he casado, un día fiesta sí me quedaba yo en el pueblo, pero vacaciones sí yo nunca. Es que tampoco he podido. Por mi primer sueldo que estuve yo talando, quizás sería, entonces me parece que eran 500 pesetas, o quizás menos, pero yo me acuerdo de las 500 pesetas, me acuerdo yo mejor. Y yo trabajaba en lo mío y me iba con la gente cuando ya tenía yo menos cosas que hacer, me iba con la gente, a lo que encartaba, y a cegar, a trillar, todo lo que yo, porque yo parado no me he quedado nunca. Yo estuve también en una escuela, bueno, no era escuela, unos monitores que ponía el gobierno para que me enseñara a talar, pero yo me enseñé a talar y a abonar, a marcar para árboles. Yo he marcado mucho para árboles y yo he talado. Sí. Para marcar, yo tenía una cuerda muy larga, una cuerda que era de plástico, cordelillo, larga. Y entonces se le ponía, si tú marcabas para melocotón, los ponía a 3 metros, por ejemplo, o a 4. Y ahora en medio le quería poner un naranjo, pues tú tirabas la cuerda. Yo le ponía unos tantos a la cuerda, rojo
y blanco, uno blanco y otro rojo. Entonces tú echabas la cuerda, si quería poner el melocotón lo ponía en el rojo y el naranjo en el blanco. Y en la misma cuerda pues llevaba dos clases, como luego el melocotón duraba menos, pues te quedaba el naranjo. Y por eso se ponía en la finca, bueno, porque el melocotón a los 3 años estaba echando ya melocotón, pero se perdían también más pronto que el naranjo. Yo lo marcaba de esa manera, con cañitas iba poniendo los tantos con cañitas, y luego iba arrancando esas cañitas y lo llevaba, ponía en el árbol. A mí me llevaron una vez ahí a la parte de Coín, había una finca muy grande y me llevaron a marcar. Estuve yo marcando allí, por lo menos estuve 5 días allí marcando, yo y otro hombre de Coín. Y luego cuando yo ya terminé de marcar, pues yo le dije al amo y al encargado, digo, yo ya me voy, que yo me tengo que ir a talar. Dice, ¿qué va? Usted se queda aquí. Usted tiene ahora que, para poner los árboles, yo tuve que buscar hasta los hombres, los obreros, para que hicieran los hoyos. Yo junté 4 o 5 allí y de Coín también fueron otros pocos. Y dijo el hombre, el amo y el encargado, dice, ustedes los 12 que hay aquí ahora, para que las filas sigan derechas como las habéis puesto. Y ustedes van a ir poniendo las filas derechas. Y estuve yo allí una piladilla. Lo que ganaba no me acuerdo, pero por ello de que yo salía a ganar, donde quiera que hubiera, había que ir a buscar, a rebañarlo para la casa. Que yo no he perdido mucho tiempo. La tarea más dura es la trilla y la ciega, esa es la más dura que había. Porque hacía mucha calor entonces. ¿Usted le cree que los días que está haciendo de calor y ahora es el tiempo de estar trillando? Y ya luego de ahí a las frutas había que cegar brazos, trillar con las bestias, carrear paja, carrear los géneros para el pueblo. Eso era más duro que la maíz. Y si era echar un día entero la chapulina, una asada, dando porrazos en la tierra. Eso no se puede ni contar. Usted entonces se ha jubilado como agricultor. Yo de cosas de la agricultura sé de todo. Hombre, lo que es aquí del pueblo, a lo mejor en pizarra los hacen de otra manera, pero lo que es aquí del pueblo, yo lo he sabido siempre hacer. Hombre, aquí se ha perdido, pero lo que se ha perdido es la agricultura entera, ¿sabes? Lo que se ha perdido entera, porque lo que es los cereales, nadie siembra ya los cereales. Lo que es en las huertas, hoy no vale nada de lo que uno lleva a la plaza. Y antes yo me sostenía con mis naranjas, con mis frutas, me sostenía yo viviendo en mi casa, ¿no? Pero hoy yo tengo una huertecita ahí en Jurique y yo 3 años he dado las naranjas para que me la cojan, para que me la quiten de allí. Y ahora llevo 2 años vendiéndolas, pero me dan menos que yo gasto en la huerta. Y si la llevo a la plaza me dan menos. ¿Por qué? Porque he cambiado, porque yo qué sé lo que habrá pasado. En la agricultura ha venido abajo del todo, pero abajo. Y no hay quien la reponga. Y ni nunca han respetado la agricultura, de nunca, porque claro, y la gente del campo, diremos así, son los que más mal mirados han estado siempre, los que más malamente más mal mirados han estado siempre, cuando es lo que deberían que haber estado más levantados siempre, porque de la agricultura sale todo, porque usted pone la mesa en su casa y todo lo que usted pone en lo alto de la mesa es de la agricultura, empezando por el pan, por la fruta. Las comidas, si es de garbanzo, son de la agricultura. Si es lenteja, es de la agricultura. Y si es todo lo que usted ponga en la mesa, si pone un vaso de vino, también es de la agricultura. Y es lo que más mirado está. Ya de una de esa manera. Usted conocerá algo ya de lo que es la cosa, ¿no? En la etapa de la adolescencia, ¿cómo era eso en su época? ¿Cómo era lo de echarse novia? Eso de echarse novia, había aquí una calle de San Sebastián, calle de San Sebastián, y había los domingos y también por las tardes algunas también. Y se íbamos al paseo, le llamaban al paseo. Unos para acá, otros para allá, y así íbamos de esta plaza a la otra plaza, íbamos de esa manera. Si a ti te gustaba una muchacha, pues te arribaba a ella, le pedía un paseo. Si a ella le parecía bien, te lo daba, y si no, decía que te retire. Era siempre el hombre el que iba a pedírselo a la chica. Hombre, tú ibas primero y la hablabas así por la calle, para si quería que tú que echaras un paseíto con ella, ¿no? Y unas decían que sí y otras decían que no. Pero la que decía que sí es porque a lo mejor le parecía bien, ¿no? Y la que le decía, no, pues, tú te retiras, había que retirarse. Pero yo se ponía jarra. Tú te retiras, te vas aquí. Jarra. De modo que, y luego yo me arrimé a una muchacha, hice novio de ella, tuve que ir a su casa a hablar con la madre, con el padre, me parecieron bien, yo estuve entrando a su casa, y ya luego por las cosas de las cosas me dijo usted con ella, y ya yo me vine y me hice novio de otra muchacha, que es de la mujer que tengo, que no tenía madre, y yo pues, le mandé un recado con una vecina de que iba a ir a su casa a hablar con ella. Fui a hablar con ella y ella me dijo que lo que su padre dijera. Hablé con el padre y me dijo que como ella no tenía su madre, que yo mirara de que no tenía su madre. Había una mujer mayorcita allí que era prima de la madre y es de la que me guardaba. Yo iba de noche allí
me sentaba allí a hablar con ella, estaba una horita con ella porque el padre no quería que estuviera más tiempo y para mi casa. ¿No salían a la calle? No, entonces, porque es que ella llevaba 3 años que se le había muerto la madre. Entonces los lutos aquí los respetaban mucho. Hombre, el luto es que como se le murió la madre, pues el luto era vestida de negro y respetaban de no salir a un día festivo ni a un día así y se quedaban en sus casas. Bueno, estuvo ella, cuando yo me hice novio de ella, llevaba 3 años. Ella de que su madre había muerto, pero ya luego después ya iba saliendo con un hermano que tenía y la novia del hermano, y salíamos ya los 4 juntos. Solo tampoco, había que salir los 4 juntos. Y si íbamos al cine, tenía que ir una persona mayor con nosotros. No tampoco. El cine, entonces, aquí costaba el cine antes una peseta, y a veces también debe ser visto la peseta a la pareja. Eso era ya, pero vi también. ¿Recuerda usted alguna película que haya visto con aquí su cuando novio? Juanita Reina estaba en todo su trono y eso que cuando cantaba Se fue por los mares, esa la vi yo a peseta. Y otra que había también, muy famosa también, que no me acuerdo ahora cómo era el artista, también, y muchas películas que había así españolas que nos gustaban a nosotros y eso lo habíamos muy baratas. ¿Podían ir de la mano paseando ¿Qué va? De las manos la voy a coger. y darse un beso? Eso había que hablar con el cura para eso. ¿Por qué? Hombre, llegaba uno a todo, ¿no? Pero eso estaba muy duro de pelar. Eso de ¿Cuánto? 6 años. ¿Eso era mucho o poco? Eso es mucho. Hombre, mucho y algunos tuvo más tiempo. Pero yo me acuerdo que mi mujer, cuando era mi novia, pues se le salió un carbón con la mano, como una de barreo, de lo que fuera así, una pupa, ¿no? Diremos así. Tenía el dedo liado y yo digo, a ver que te coja el dedo para ver. Y ella hizo así para que no le cogiera la mano. Ahí no se podía que no. Hombre, luego, como dice, con el tiempo, dice que hasta las verdes caen, ¿no? Pero en el primer hora no se podía, que no había otra cosa. ¿Usted estuvo en la mili? Sí, cuando me tocó de ir a Granada. ¿Qué tal le fue la mili? Muy bien. Porque si yo le cuento a ustedes, la mili mía, mi quinta sirvió 15 meses y 20 días. Y yo estuve 3 meses nada más. Como siempre tiene que haber algo, yo estuve 2 meses en el campamento. Y cuando vine del campamento, pues me llamaron al cuerpo guardia y me llamaron José Bonilla. Pues fui yo. Que te presente al teniente. Me presento al teniente, ¿a dónde mi teniente? Tú, que ya me había venido yo del campamento a Granada. Dice, me han dicho que tú te has ido porque es que buscaba un brigada, quería que yo me fuera con él de asistente. No de asistente, eso era otra cosa. De machacante o no, tampoco, era para quitarme de hacer guardia, esas cosas. Y me dijo el teniente, pues yo es para que te venga conmigo, Digo, yo qué sé, dije, ¿tú dónde te quieres ir? Digo, yo, a donde vaya más a mi casa y hágame los servicios. Le dije yo, dije, pues vente conmigo que vaya a tu casa, que ve que quieras y no vas a hacer servicio ninguno. Me dijo el teniente. Alegó el brigada cuando se enteró, pues dice, es verdad que la gente es buena, se lo llevan de momento y me lo quitan de momento. Y es que a la cuenta, ese teniente estaba casado con una hermana de una que estaba aquí en mi pueblo, que vivía aquí en mi pueblo. Y le habían hablado algo a la hermana de esa mujer y el hombre se enteró allí y fulano se llama fulano y me buscó. Y estuve allí unos días más y dice, ahora vamos a dar permiso, va a ir 20 días con permiso a tu casa. Me dijo el teniente, cuando te vengas te trae la ropa paisano. Pues yo me llevé para allá la ropa paisano. Y cuando llegué allí, pues me dijo el hombre, dice, tú vas a apañar un papel, como un carnet, para dormir y comer fuera del cuartel. Yo te voy a poner como que tú te vas a ir a cuidar de mi madre a un pueblo de Granada. Pues yo apañé mi papel, firmado por el coronel, firmado por todo. Y cuando apañó el papel, me dice el teniente, tú lo que vas para tu casa. Digo, y eso mi teniente, para tu casa. Y tú me das un número de teléfono que tú tengas allí, para si a un caso hace falta que yo te llame. Y entonces una tía mía tenía teléfono, y entonces yo le di el número de teléfono de mi tía. Y me llamó, que vino Franco a Granada y me llamó para que fuera yo, por si hacía falta. Y yo vi Franco allí, vestido paisano, en la Gran Vía. Y luego, para el verano, tenía un niño con 10 años, y yo me lo traje aquí a mi casa, a la casa de mis padres, ¿no? Y el niño hizo las vacaciones ahí. Y el niño le contaba, porque el niño llegó a ser un tío grande. Y el niño pues le contaba en carta al padre que estaba muy bien con Bonilla, que si mi padre entonces tenía 2 o 3 cabras de leche, con la escopeta le mataba tórtolas, y decía, Bonilla, ¿usted por qué mata? Dice, esto es para que te haga, María Gracia, te haga el arroz. Muy bien, y las cabras, la leche, para que tú bebas leche y te pongas gordo. Y el niño se lo contaba al padre. Los padres, pues como se le cuenten cosas de que a los hijos lo miran, pues entonces el hombre encantado conmigo. Y ya luego ya el niño se fue a sus colegios y sus cosas. Y al año, bueno, tuve que ir otra vez también. Bueno, luego ya fui para la Pascua, como decimos, para la Navidad.
fui yo para hacerle un regalo a él. Yo le escribía en vez en cuando al teniente y yo le decía, mándame usted un mes de permiso. Y yo le decía luego, cuando yo iba allí, le decía, digo, mi teniente, usted mi letra no la entiende, usted mi letra no la entenderá. Dice, no, sí la entiendo, porque cuando tú me pides un mes de permiso lo entiendo. Yo entendía, hombre, yo tenía falta de ortografía, ¿no? Pero dice, no, cuando yo la entiendo, pues cuando me pide un mes de permiso lo entiendo un poco bien. De modo que, y hice una mili muy buena. Luego la mujer también vino aquí a ver a la hermana. Estuvo en mi casa también unos días, cuando antes de llevarse el hijo. Y estábamos agradecidos de nosotros, hombre, nosotros, lo que pasa con las cosas. El teniente se llamaba don Manuel Serrano que era lo otro, quizás era Rodríguez. El hijo llegó a ser catedrático de los médicos en Granada y era coronel de la aviación, médico coronel de la aviación. Y estuvo aquí en Málaga, estuvo aquí 2 o 3 años. El hijo se llama también Manuel Serrano Pérez, porque la madre se llama Antonia Pérez, no me acuerdo lo otro. La mujer del teniente era una gran mujer. Era hermosota y buena mujer. Y yo unos días que estuve allí, pues decía, Bonilla, tú vienes conmigo que vamos a ir a comprar al mercado. Y yo iba con ella al mercado y yo decía, digo, dame usted la cesta. Y dice, no, los hombres no llevan la cesta. Tú llevas la talega y cuando yo te vaya allá, tú la talega la llevas, pero la cesta la llevo yo. Y eché una mili muy buena. Digo que estuve sirviendo, mi quinta estuvo 15 meses y 20 días y yo estuve 3 meses. Porque 2 meses no me lo quitó nadie de estar en el campamento. Pero luego entré y vení y eso, estuve allí hasta 3 meses. ¿Usted recuerda algo de antes de comenzar la guerra civil? ¿O de No, ver las banderas? yo recuerdo, mira, cuando lo habrá escuchado, la noche de las carreras, que aquí en el pueblo todo el mundo se salió de sus casas porque decía que venía la guerra. Pues de fuera venido. Y todo el mundo se salió de sus casas. Entonces nosotros vivíamos allí en la huerta, porque mis padres se iban y estábamos allí en la huerta una temporada. Y yo por la mañana cuando me levanté de la casa, pues vi a una mujer que iba mucho allí a lavar a la alberca de mi huerta. Digo yo, Antonia, ¿tú qué haces aquí? Y se echó a llorar. Dice, hijo. Y ya yo pues entré al corral, a la cuadra, y había una bestia que no era de mi padre. Y yo digo, coño, ¿aquí qué hay? Entonces yo me salí para el rancho, me salí para allá afuera que había un camino y había bestias allí rociadas por el camino, unas aquí, otras allí, un jaleo en el campo de burros rebuznando, de personas hablando. Y ya yo pregunté y ya me dijeron que era eso, que se habían ido la gente del pueblo temiendo a... Y todo el que conocía a alguien, pues se iba a las casas y en la casa de mi abuela, en mi casa, entraron gente de esa manera así. Luego yo venía, con mi madre venía yo al pueblo, porque decía que iban a meter gente que venían de otros campos, de otras fincas, de otros pueblos, y venían aquí al pueblo nuestro para meterse a alojarse en las casas. Mi madre le dijo que pasaron 2 por la puerta con unas escopetas muy largas. Eran fusiles, entonces los fusiles eran muy largos. Y mi madre le dijo, fulano, a veces aquí en mi casa no puede meter nadie. Dije, tú puedes estar tranquila, que mientras que yo esté aquí, que tu casa no se mete nadie. Yo sentadito en el umbral, mi madre barriendo la puerta. Y eso es lo que yo conocí. Luego, ya otra cosa. ¿Usted recuerda peleas en el pueblo? No, de excursiones, de esas cosas. Yo no. ¿Bombardeos? Bombardeo, yo escuché una bomba que cayó más abajo de la finca nuestra. Cayó más abajo porque la cuenta dice que el aparato llevaba más peso de la cuenta y echó una bomba allí y hizo un hoyo en la tierra, pero no hubo desgracia ni nada más, que la escuché yo. Que el jaleo, vamos, el vivo que dio la bomba, que aquello hizo un... Cayó retirado de allí de lo nuestro más 1 kilómetro. Y me parecía, eso es una bomba. Y luego dijeron que es que el aparato iba demasiado descargado y tuvo que tirar una bomba allí porque decía que íbamos cargados. Iba para Málaga el avión. ¿Era de los nacionales o de los...? Qué sé yo lo que era. Yo tenía entonces 6 años. ¿Quién? La bomba se perdió allí, bajo tierra, era de allí, he ido un hoyo allí de Queo. Y he ido un hoyo allí de esta manera. ¿Cómo le llaman? La Cuesta Ardila. Allí cayó la bomba. ¿Pero puede ser que todavía la bomba esté allí? Yo qué sé, eso se ha perdido allí. No, yo no la vi. Yo es que sentí el zumbido que dio la bomba, el tronillo que dio. Pero otra cosa no. ¿Y después combates aquí? Eso no. Y aquí en el pueblo no hubo eso. ¿Fusilamientos? Eso lo hubo, pero fue antes de empezar la guerra, por lo que yo escuché. Pues aquí había personas en el pueblo que eran personas ricas y la mataron, por lo que fuera así. Yo no sé qué. Aquí mataron personas buenas, porque había un médico que había aquí que se llamaba don Francisco Burgos, otro que era Mistela, uno que le decían Mistela, gente que tenían muchas tierras y muchas cosas, o serían los que entraron los rojos, los que fuera así, los que no querían los ricos. Digo yo, ¿qué sería eso? ¿Alguien fue encarcelado o alguien fue reprimido? No, lo que es que luego el Torques hizo ese daño
ese daño los hicieron, pues esa gente se fueron a la sierra. Esos se fueron a la sierra. Y luego en la sierra, pues hoy cae uno, mañana cae otro, hasta que lo apuraron. Porque ¿Usted sabe si contra las mujeres hubo algún tipo de represión especial? aquí, pelarla sí. Había mujeres que la pelaron, porque harían algún daño, harían algo, yo qué sé. Yo las veía que tenía un pañuelo por la cabeza. Yo de niño, y yo las veía, las mujeres que, varias no, todas las mujeres, ¿no? Que estaban con un pañuelo por la cabeza para taparse que estaban carvas. ¿Usted vio cómo rapaban a alguna? No, yo era un niño, yo no sabía ni aquello ni lo que era. Ahora después cuando ya me enteré lo que era, pero en aquel día yo no sabía nada de eso. ¿Algún familiar le pasó algo durante Nada. Mi familia nadie le tocó, ni se metió nunca con nadie. Lo mismo de parte y parte, de mi padre que de mi madre. Ahí nadie se metió con ellos, ni ellos se metieron con nadie, nada. Porque a mi padre le decían, eso yo de niño iba yo con mi padre para el campo, y había uno a la salida del pueblo, y decía, Antonio, ¿tú por qué no te vienes con nosotros? Tú que tienes una escopeta. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Mi padre, no, yo me voy a mi huerta y yo, anda hombre, vente que si vamos a ganar. Yo lo escuchaba eso, y vamos a ganar. Y mi padre, yo no, anda que tú tienes la escopeta, vente con nosotros. Pero yo no, yo me voy a mi huerta y yo no. Y luego mi padre me dijo que ese que le obligó a mi padre a que se fuera con ellos, le cortaron el cuello más pronto y más ligero. Pero mi padre no se metió con nadie, ni nadie se metió con él. Eso sería estando la guerra. Ese hombre vivía fuera del pueblo, por los bajos del pueblo. Íbamos otro para el campo, por el camino que íbamos. ¿Era un miliciano? No, que va. Un hombre también trabajador, un hombre con una huerta allí, tenía una huerta también allí y eso. Pero como cada uno tenía su pensamiento, le decía a mi padre, y mi padre decía, ya no, yo me voy a mi huerta y ya no quiero. Por eso mi padre ni le dijeron nunca nada, ni se metieron con él para nada, ni nada. ¿Después de la guerra usted ha pasado hambre? Yo no. ¿Y aquí la gente en el pueblo? Aquí se ha pasado de todo. Aquí se ha pasado de todo. Unos han pasado más y otros han pasado menos. Mi padre tenía, como teníamos la huertecilla, y había, como yo he dicho, las cabras con leche, había conejos en la caza, allí en el corral, había gallinas, se rebuscaba el aceitecillo para la caza, las papillas se sembraban en la huerta, el trigo también se sembraba para amasar, que había que amasar de traspelos, había que amasar de noche, para que no vienen de salir el humo, porque como no había nada. Y yo conocí también, porque de mi hermana, de ir a comprar pan ahí a las huertas bajas, que es el que amasaba de noche, y hasta que mi hermana no llegó con el pan no se pudo comer. En ese entonces valía 5 duros un pan. Un pan grande con 2 kilos, de eso me acuerdo yo. 5 duros era lo que se ganaba en un día de trabajo. ¿Qué va? Entonces se ganaba 12 pesetas. 12 pesetas se ganaba. Y menos también, y menos. Y que valía el pan más que jornada. Para la gente que por algún motivo necesitase desplazarse a Málaga, ¿había una línea de autobús? El tren, pues, un tren que lo mismo cargaba personas que cargaba carguillos, para llevarlos al muelle, para Malilla y para esas cosas. Para ir. Dos viajes daba, vamos, uno por la mañana y otro por la tarde. Bueno, por la mañana salía de Coín para Málaga, y por la tarde venía de Málaga para Coín. ¿Cuánto costaba el tren? Yo qué sé. A lo mejor valdría un real o 2 reales, una cosa así. Yo qué sé, pero tardaría a lo mejor 2 horas o 1 hora y media, ¿no? No, el tren corría, pero que con carbón, ardilla, eso, andaba a carbón. Claro que golía a eso, a lo que quemaba, a carbón de piedra. ¿Dentro del tren había clases? No, había aquí, para subirse de usted, que había primera y segunda y eso, ¿no? ¿Qué va? Los del personal aparte y los vagones para los carguillos aparte. Atrás, más atrás, ya está. Al tubo había uno a mejor para llevar a la gente a la estación. Pero para Málaga, eso sí me acuerdo yo, 2 hordas valía de llevar el personal de aquí del pueblo, que había 1 kilómetro para llegar a la estación. Y había unos tubos que valía, me parece que eran 2 hordas. ¿A usted qué le ha parecido la dictadura? Pues yo me ha parecido bien, ¿no? Me ha parecido bien. Yo no, yo he vivido sin problema ninguno. Con mi trabajo, he ido viviendo y ya está. ¿Y la democracia que tenemos hoy día? La democracia la han puesto para los delincuentes, que son los que le han dado implitos. ¿Qué por qué? Porque los delincuentes se la han puesto para arriba. Y ahora, porque si a mí me cogen con un coche mal puesto, me denuncian. Y a esa gente no lo denuncia. Porque a ese no le pueden sacar y a mí me pueden sacar. ¿Qué le parece a usted los cambios que ha experimentado la mujer? Del cambio de antes a ahora, ¿no? Eso es una cosa exagerada. Hombre, malamente no está, porque va la cosa progresando, ¿no? Pero porque de mi abuela, que llevaba el vestido, que la arrastraba, a hoy que llevan las niñas una ropilla corta, que no varía eso, ¿no? Para usted, ¿cuál es el cambio más importante? Pues tiene una posibilidad muy libre demasiado. Y el niño también, porque antes estábamos más sujetos.
Porque mi padre me decía a mí, yo mocito, mucho cuidadito que aquí que no se presente nadie con barriga, que va a la calle. Yo temía eso más que la más, porque yo digo, bueno, ¿y yo dónde me voy a ir? Pero hoy como los padres le apañan su viaje y le apañan sus cositas y eso, pues están como quieren. ¿Hay algún mensaje que le gustaría a usted dejar a la gente que en el futuro vea esta entrevista? Hombre, yo lo que digo es que disfruten lo que pueda, ¿no? Que disfruten lo que pueda, pero con miramiento, porque las cosas buenas nos gusta a todo el mundo, pero que tengan miramiento. Que qué es lo más importante en la vida, está bueno. Eso es lo más importante que hay en la vida. Está bueno de salud, eso es lo más importante. ¿Y después de eso? Después de eso, llevarse bien con las personas, y que seamos todos iguales, ¿no? Hombre, siempre tiene que haber alguno que sobresalga más de otro, ¿no? Pero que nos llevemos bien todos y no haya pamplinas y ni haya disgusto.